Pasemos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, dice la Escritura. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo en la fe, Timoteo, verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El día de hoy continuaremos ahora con una lista distinta que la Escritura nos habla acerca de varios pecados. La semana pasada estuvimos hablando de varios pecados que nos marca la Escritura ahí en Gálatas capítulo 5. Y estuvimos viendo muchos de ellos. Los pecados que veremos el día de hoy con la ayuda de Dios son pecados que tienen que ver con el corazón. Los pecados que vimos la semana pasada son aquellos que se ven, que se notan, como lo platicábamos. Pero estos pecados son pecados que están muy, muy dentro del corazón. Y como lo decía el apóstol Pablo aquí en el verso 5, dice que tendrán apariencia de piedad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Debes de saber esto, debes de tener cuidado. Debes de tener cuidado porque habrá tiempos muy peligrosos, tiempos difíciles, tiempos complicados. ¿Por qué? Porque habrá un momento donde se levantará una cierta sociedad, una cierta nación, donde habrá gente con corazones muy malos, muy malos, que tendrán, dice, apariencia de piedad. O sea, parecerán muy buenos, parecerán gente bonita, parecerán gente agradable, parecerán gente linda. Hoy en día se habla mucho acerca de los derechos humanos, hoy en día se habla mucho acerca del tener cuidado de la gente, del cuidar de las personas, del cuidar de la ciudadanía. La verdad es que lo que vemos es que se está cumpliendo lo que decía el apóstol Pablo: hombres con apariencia de piedad. Con apariencia externa solamente de piedad, ¿pero qué? Pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol Pablo les dice claramente a Timoteo: ¿sabes qué? Cuando identifiques a este tipo de gente, evítalos. Hazte a un lado, sepárate de ellos. ¿Por qué? Porque son gente sumamente perversa. No, claro, no vamos a hablar hoy del pozolero, no vamos a hablar del narcotraficante, no vamos a hablar de la prostituta, no vamos a hablar del adúltero, del borracho, del drogadicto. No vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de gente que es peor que ese tipo de personas. ¿Qué es peor? ¿Por qué? Porque tendrán apariencia de piedad. Por lo regular, esta lista de lo que vamos a ver el día de hoy son gente que tienen conocimiento de la Escritura, son gente que tienen cierta transformación en su alma, cierta transformación en su vida. ¿Por qué? Porque aprendieron ciertos principios escriturales, porque aprendieron ciertas cosas de la Biblia y eso les llevó a cambiar, a ser diferentes, a ser un poco distintos, y entonces parecen buenos. La gente de la que vamos a estar hablando el día de hoy, te pudiera decir, son casi cristianos, ¿sí? Los puedes observar todo por fuera, puedes observar a la persona, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de comportarse y todo, y de veras, pareciera que ves a un cristiano verdadero, y pueden engañar a muchos, porque la Escritura dice en Jeremías capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Hoy en día estamos viviendo este tiempo que dijo el apóstol Pablo, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos muy peligrosos donde en medio de congregaciones como las que estamos ahorita, en medio de lugares donde se supone que se busca de Dios, se introducen personas con apariencia de piedad, personas que traen un corazón sumamente corrompido, gente que trae un corazón sumamente perverso, gente que se sienta tal vez como estás sentado tú ahorita, pero trae unas intenciones diabólicas. De veras, gente que pareciera el mismo diablo, el mismo demonio en sus propias vidas.
gente que te sonríe, gente que te saluda muy amablemente, gente que te dice, hermano, qué bonita predicación tuvo usted, qué bonita predicación dijo, qué bonita predicación dio. Y que te volteas y dentro de su corazón te aborrece, te odia, busca otros intereses. Habrá hombres peligrosos en estos tiempos, peligrosos. El mismo motivo de la semana pasada es que podamos ver nuestros corazones, que podamos ver nuestras vidas y de la misma manera palomear. ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Para qué? Para que el día que estemos delante de Él no nos regresemos avergonzados. El día que estemos delante de su presencia no nos regresemos avergonzados, sino al contrario, podamos tener los ojos abiertos y la frente en alto por la misericordia y la bondad de Dios. Por la misericordia de Dios. Este tipo de gente de la cual vamos a estar hablando el día de hoy, te decía, por cuanto entienden ciertas verdades, por cuanto las verdades que han entendido les han llevado a cambiar, a ser distintos, en este grupo o en algún otro, donde sea, ¿sí? En alguna agrupación denominacional, algún grupo pentecostal o lo que sea, cambian, son distintos, las personas empiezan a cambiar, empiezan a cambiar la botella por la guitarra, empiezan a cambiar el cigarro de marihuana por el himnario y cosas así, empiezan a cambiar y a ser diferentes, a ser transformados en ciertas cosas en sus vidas y sus sonrisas diabólicas empiezan a cambiar como unas sonrisas angelicales, ¿sí? Así como el mismo Satanás, te decía, como el mismo Satanás. Hay personas que piensan que Satanás es una persona horrible, es un ser horrible, despreciable, horrendo. ¿Sabes que no es así? ¿Sabes que Satanás es hermosísimo? Lo dice la Escritura, hermosísimo, es preciosísimo. Por eso engaña. Y aún sus ángeles se visten como de luz para engañar a las personas. Así, muchas personas hoy en día, de estos de los que vamos a hablar, son como su padre, el diablo. Muy lindos por fuera, muy hermosos, pero en el corazón tienen corrupción absoluta. A tal grado, las personas pueden llegar. Si tú te hallas en una de esta lista, en alguna falta, en algún pecado de estos, o en varios, o en muchos, o en dos, o en los que sean, tú entiendes una cosa, estás casi desechado, casi perdido. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 8, el contexto, dice, así también estos resisten a la verdad. Está hablando acerca de las personas que ya había mencionado arriba y te dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos. Aquí está la palabra clave, réprobos en cuanto a la fe. Réprobos, están reprobados. El apóstol Pablo los tacha de tal manera que están perdidos y los compara con aquellos que resistieron a Moisés cuando Moisés estaba mostrando los milagros y las cosas que Dios estaba haciendo, pero quisieron resistir de tal manera que fueron para perdición de sus propias vidas. Tenemos que entenderlo y tenemos que temer ante la palabra de Dios. El motivo no es asustarte, el motivo es advertirte. El motivo es decirte, tengamos cuidado. Veamos nuestro corazón, no nos engañemos a nosotros mismos pensando que estamos en la fe, no nos engañemos a nosotros mismos creyendo que estamos caminando bien, no nos engañemos. Mejor seamos honestos, transparentes y temamos a Dios con un corazón íntegro. Veamos nuestra lista. Verso 1 dice, hombres amadores de sí mismo. Hombres amadores de sí mismos. Primer característica de este tipo de personas. Hombres amadores de sí mismos. La definición es hombres que se aman a sí mismos más de lo que deben. Hombres que se aman a sí mismos más de lo que deben. La Escritura nos marca y nos enseña definitivamente que nosotros tenemos un cierto amor hacia nosotros mismos natural. ¿Por qué? Porque el segundo y grande mandamiento dice, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. O sea, nosotros nos amamos, es cierto, es real. Pero aquí se refiere a gente que se ama sobremanera, desmedidamente. Personas que no piensan en nadie más, sino solamente en ellos. Ya lo hablábamos hace algunas semanas, el egoísmo. Es aquella persona que está completamente centrada en su pecado y en su maldad. Y como lo platicábamos, la raíz del pecado, la raíz de la maldad es el amor a sí mismos. El amor a sí mismos. Es el egoísmo, aquella persona que está centrada en sí misma, aquella persona que está centrada solamente en sí. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades, para satisfacer su ego, para satisfacer sus deleites, para satisfacerse a sí misma. Su primer interés serán las cosas personales. Su primer interés es tener las cosas tan fáciles y placenteras como se puedan. Ese va a ser su primer interés, estar buscando cosas placenteras, agradables, que le gusten, que le agraden, que le hagan sentir bien. Estos son los amadores de sí mismos, aquellas personas que no les gusta incomodarse en nada, aquellas personas que no les gusta incomodarse. No, o sea, ir a la reunión, ok, sí voy a la reunión, pero si está lloviendo, no voy. Ay, no. Si está haciendo mucho frío, no voy, no me vaya a enfermar. Y si me enfermo no voy a poder ir a trabajar. Y si no voy a trabajar, pues no voy a poder ganar dinero. Y si no gano dinero, pues no voy a poder tener lo que yo quiero. Así, una cadenita. ¿Sí? Hombres amadores de sí mismos, que solamente estarán pensando en sus propios intereses, que no estarán dispuestos a una incomodidad, no estarán dispuestos a ninguna incomodidad, y cuando viene una incomodidad es cuando brinca. Todas estas cosas de las que vamos a estar hablando, mira, solamente es cuestión de tiempo, solamente es cuestión de circunstancias que se den y entonces es cuando sale. ¿Sí? Como por ahí dicen, es como la uña de Godzilla, ¿verdad? Como la uña de ese animal gigantesco que solamente ves la punta del iceberg. Nada más. Solamente un poquito lo ves y de repente sale toda la inmundicia que hay en el corazón de la persona. Este tipo de personas, hombres amadores de sí mismos, son personas que nunca les interesa agradar a Dios, sino a sí mismos. Sí es cierto, sí asisten a las reuniones, sí es cierto, sí vienen, sí es cierto, sí están. Pero, ¿sabes qué? Es gente que no les interesa orar, es gente que no les interesa estudiar la Escritura, es gente que puede tener aquí 3, 4, 5, 7 años o es más de cuna evangélica y nunca haber leído ni siquiera una sola vez la Escritura. Es gente que no puede dedicar a la Biblia o a la oración un tiempo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para Dios, solamente hay tiempo para mí. Tiempo para estar a gusto, para estar grato y agradable en las cosas que a mí me agradan. Segunda evidencia o segundo pecado, avaros. Si te das cuenta, nuestros pecados, los pecados que nos van a estar marcando, van unidos como aquella vez platicábamos y ahorita nos van a poner, ahí tenemos la imagen, si te das cuenta, es el pecado de egoísmo. Y después viene el tronco, y del tronco sale lo que son aquellas cuestiones de avaricia, ¿sí? Aquellas cuestiones de soberbia, de envanecimiento. La persona se empieza a pensar en sí misma, y después viene tal vez la hipocresía, y de ahí empieza el ramaje, ¿verdad? El ramaje. Pecados y pecados y pecados y pecados. La raíz es aquel que se centra, ¿sí? Y de ahí viene la avaricia. Platicábamos un poco acerca de esto la semana pasada y veíamos que es idolatría. Es idolatría, pero aquí toca nuevamente el punto y es importante enfatizarlo. La definición de avaro es amador del dinero. Es aquella persona que ama el dinero. Es aquella persona que retiene lo que tiene y que lo acumula. Aquella persona que no da cuando ve la necesidad. O aquella persona que da lo que le sobra cuando ve la necesidad. O aquella persona que solamente ayuda cuando le piden que ayude y ayuda en ciertas cosas y no en todo lo que la persona pudiera cubrir. Ese es el avaro. Es aquella persona que no se desprende de lo suyo, que no está dispuesta a desprenderse de lo suyo o que está dispuesta a desprenderse solamente de algunas cosas, como Ananías y Zafira. Recordarás el texto ahí en el libro de los Hechos. Ananías y Zafira estaban dispuestos a desprenderse de ciertas cosas en su vida, de ciertas cosas en su corazón, solamente de ciertas cosas, pero sabes que no estaban dispuestos a darlo todo. No estaban dispuestos a darlo todo.
estaban dispuestos solamente a parcialmente entregar lo que había en sus corazones. El avaro es aquella persona que no se desprenderá por los demás, por las necesidades que le rodean. Es aquella persona que no tiene fe en Dios, simplemente no tiene fe en Dios y no tiene fe en sus posesiones, tiene fe en lo que tiene. Es aquella persona que está pensando en el futuro. No, pues es que debo de tener un resguardo para mis hijos. Es que debo de tener esto para mi familia. Es que debo de tener esto para mi familia. Y cuando hay una necesidad y no te preocupa suplirla, eso es avaricia e idolatría. Eso es pecado. ¿Y sabes qué? Está aquí adentro, en el corazón. ¿Qué es lo contrario a la avaricia? Te voy a poner un ejemplo muy cotidiano en nuestra cultura, en nuestro México, cuando de repente sucede que un familiar, veamos el ejemplo. Un familiar, de repente surge un problema, una dificultad, a lo mejor es culpable, a lo mejor es inocente, pero de repente la persona tiene un problema con la autoridad y entonces se llevan a la persona y la encarcelan, ¿sí? Lo más probable, injustamente, como sucede mucho en nuestro país, la encarcelan a la persona. ¿Y qué es lo que hace la familia? Imaginemos que es un hijo. ¿Y qué hace la familia? A lo mejor la familia, pongámosle que la familia es gente de escasos recursos económicos. ¿Qué es lo que hace la mamá? ¿Qué es lo que hace el papá? ¿Sabes qué hacen? Venden todo. Es cierto, no tienen mucho dinero, no tienen muchas cosas, pero venden todo lo que tienen con tal de ayudar a su hijo que está encarcelado. Eso es lo contrario a la avaricia, ¿sí? Las personas no se ponen a pensar, pero es que si le ayudamos, ¿qué va a pasar mañana? Pero es que si le ayudamos, ¿qué va a suceder mañana? ¿Dónde vamos a vivir? Pero es que si le ayudamos, ¿qué es lo que va a pasar? Y si el día de mañana nos enfermamos, si no tenemos, mejor dejamos este dinero guardado en el banco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor mañana se enferma mi esposa o a lo mejor mañana se enferman mis hijos, entonces debo de tener un colchón ahí guardadito porque si no, pues tengo que ver por mi familia. ¿Sabes qué es eso? Eso es avaricia. Porque viendo la necesidad, porque conociendo la necesidad, no tomas decisiones radicales de poder suplir toda la necesidad. ¿Sí? Ahí está esa familia que te digo. Imagínate esa familia que te digo que tiene una casa aparte o que a lo mejor tiene un departamento. ¿Qué es lo que hace? Rápidamente lo vende. Lo vende, ¿sabes por qué? Por querer ayudar en la necesidad que ve pronta. Si no hubiese necesidad de nada, simplemente no lo vende, porque no hay necesidad. Pero en ese momento está la necesidad. En ese momento es cuando la persona actúa y vende todo lo que tiene. Todo. ¿Sí? Eso sucede mucho en nuestro país. La gente empieza a vender sus joyas, la gente empieza a vender sus posesiones, la gente empieza a vender hasta las cosas más personales. Lo empieza a vender, ¿por qué? Porque ve una necesidad. Eso es lo contrario al avaro. El avaro es el que tiene acumulado. El avaro es el que tiene varios inmuebles y los tiene ahí viendo la necesidad. No la suple. Ese es el avaro. El avaro es el que tiene guardado su dinero ahí en el banco, ¿verdad? Viendo la necesidad y no la suple. Ya sea la necesidad de la familia, sea la necesidad de los hermanos, conforme lo veíamos la otra vez, sea la necesidad de los hermanos, sea la necesidad de los pobres, sea la necesidad de los huérfanos, sea la necesidad de las viudas, de quien sea. Pero la persona guarda y guarda. ¿Para qué? Para el futuro. Como si no conociera que hay un Dios que va a suplir todas las necesidades, cualquiera que sea. Tan solo que confiemos en Él. Pecado de avaricia. Este es el avaro. El avaro que se escuda tras principios espirituales, ¿sí? Como lo veíamos hace algunas semanas acerca de la importancia, de las prioridades, ¿verdad? Sí, es Dios, es la familia, la iglesia y el mundo, ¿sí? No es que tengo que ver por mis hijos para el día de mañana. Oye, ¿y tú cómo sabes que tus hijos van a vivir para el día de mañana? Cuando está la necesidad ahorita tan fuerte y no suples todo lo que pudieras hacer. Avaricia. En tercer lugar, vanagloriosos. Definición de vanagloriosos: es una persona que se jacta con palabras de algo que no posee, ¿sí? Es aquella persona que se jacta con palabras de algo que no posee.
O sea, es lo contrario al jactancioso. El que se jacta es el que se jacta de las cosas que tiene. Es que yo tengo esto, es que yo soy esto, es que yo soy esto. Se jacta de lo que es. Pero el vanaglorioso es una persona que se engaña a sí misma y que quiere engañar a los demás. Que vanamente se gloria, se jacta de cosas que no tiene, de cosas que dice tener. No, es que, y en medio de situaciones, de grupos como como el que nosotros estamos en este momento, se da mucho. La persona se empieza a sentir como que muy especial, ¿verdad? Como que sabe mucho de la Biblia, como que sabe mucho de las cosas, y entonces la persona empieza a decir, no, pues es que yo soy así, y yo soy asado, yo soy así, yo soy esto, y yo he hecho esto. Y ahí está, la persona que se alaba a sí misma. Se alaba a sí misma, no, es que yo he hecho esto, y yo hice esto, y yo hice esto, ¿sí? Y muchas veces, fíjate, muchas veces hay maneras de alabarse. Hay personas que se alaban verbalmente, físicamente, ¿sí? Pero hay personas que se alaban en su corazón, como lo hizo aquel fariseo. Señor, yo no soy como este publicano. Yo ayudo aquí, y ayudo allá, y ayudo allá, y ayudo allá, y ayudo a esto. Se jactan. Se vanaglorían y se engañan a sí mismos pensando que están haciendo todo lo que pudieran y lo que debieran de hacer. Este es un vanaglorioso. Es aquella persona que habla mucho de lo que no tiene. Es ese tipo de personas que se preocupa mucho por su apariencia, que se preocupa mucho por su persona. Ay, es que el qué dirán, es que qué van a decir, es que qué van a decir si me ven así, es que qué van a decir si me ven despeinado, es que qué van a decir si me ven más gordito, es que qué van a decir si me ven con mis zapatos rotos, es que qué van a decir si me ven así, es que qué van a decir si se enteran que yo no soy lo que ellos piensan que soy. Vanaglorioso. Aquella persona que le preocupa mucho su yo, su reputación, su persona. Son de aquellas personas que no toman en cuenta a Dios para hacer las cosas. No les interesa tomar en cuenta a Dios, simplemente lo hacen y hacen las cosas como si tuviesen la capacidad de hacerlo, como si tuviesen la capacidad espiritual de hacerlo. Son aquellas personas que se dicen cristianos y que le dicen a los demás, no, pues es que yo soy cristiano, yo soy cristiano y hago esto y hago aquello y hago esto otro y hago esto otro y predico aquí, predico allá y hago aquí y hago allá. Pero ¿sabes qué? En su interior, en su corazón, ellos saben que no están bien. Ellos saben y tú entiendes claramente que no estás bien. Entiendes claramente que no estás bien y lo único que has hecho es como que tú mismo un lavado de cerebro para contigo mismo. Estarte engañando, diciendo, no, pues yo creo que sí estoy bien. Yo creo que sí estoy bien porque estoy haciendo esto y porque estoy haciendo esto otro y porque estoy haciendo esto otro. Pues si no estuviera bien, no haría esto. Si no estuviera bien, pues no habría bendición de Dios. Le llaman bendición a Dios a las cosas y a los logros que tú mismo obtienes. Bueno, eso no es bendición de Dios. O hay veces que Dios bendice y no bendice por ti, sino a pesar de ti. La verdad. La Escritura es bien clara, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hay veces que Dios bendice muchas cosas y muchas situaciones, ¿por qué? No por ti, sino a pesar de ti, la verdad. Pero hay personas que piensan que Dios bendice porque Él está bien, porque Él es cristiano, porque Él piensa ser cristiano, pero dentro de su corazón sabe claramente que no lo es. Este tipo de personas solamente será cuestión de rascarle un poquito, y te vas a dar cuenta que hay un corazón lleno de mucho egoísmo, de mucha maldad, de mucho pecado, de mucha perversidad, y están dispuestos en su corazón a hacer cualquier otro tipo de pecado, según se presente la ocasión. Cuarto punto, soberbios. La definición es aquella persona que se levanta a sí mismo sobre sus hermanos. Es aquella persona que se levanta a sí mismo sobre sus hermanos. Es aquella persona que siempre busca estar por encima de los demás, que en su cabeza cree y se engaña creyendo que y teniendo un alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Se siente más que los demás, se siente espiritual sin serlo, se siente como que más comparado con los demás, ¿sí? Es el soberbio. Este es el soberbio. Es aquella persona que siempre buscará un lugar especial para él, un lugar especial para ella, que si no se lo dan hay una molestia en su corazón, hay una molestia en su vida. Es aquella persona que dice, pero ¿por qué a mí no me saluda el pastor? Pues ¿qué acaso? ¿Por qué me hace menos a mí?
Oye, pues tú no eres el centro del universo. Son personas que de veras se sienten el centro del universo. Es que ¿por qué no me habla a mí? Es porque ¿por qué no me saluda a mí? Oye, es que saludar a todo mundo sería muy difícil, muy complicado. Tendríamos que pasar muchísimo tiempo haciendo eso. Y es mejor ver por necesidades y prioridades fuertes, primeramente. Claro, si alguna persona tiene alguna necesidad fuerte y en algo se le puede servir, con todo gusto se hace. Pero aquellas personas que son soberbias, están centradas en sí mismos, son el centro del universo. Quieren que todo mundo los voltee a ver. Cuando ellos llegan, pareciera que casi como que quieren que les pongan una alfombra roja y que los reciban como los señores. Se sienten grandes, se sienten importantes, ¿sí? Se sienten más que los demás. Y bueno, pues definitivamente este es un pecado de su padre, el diablo, Satanás. Satanás fue echado del cielo, ¿sabes por qué? Por soberbio. El diablo fue echado del cielo por soberbio. ¿Por qué? Pues porque confió en lo que Dios le había dado. Oye, el diablo fue creado como cualquier soberbio. El diablo fue creado. Y es cierto, el diablo es hermoso. El diablo fue creado precioso. El más hermoso que existía en cuanto a los ángeles, ¿sí? Y en cuanto a los seres celestiales existía. Era uno de los más hermosos. Pero ¿sabes qué? Se envaneció. Se envaneció porque creyó que lo que tenía era propio. Oye, si tienes algo, es por Dios. Si eres algo, es por Dios. Si estás aquí, es por Dios. Querido amigo, no hay diferencia entre tú y una persona que esté entregada a los placeres y al pecado. No hay diferencia. O sea, no hay diferencia con cualquier ser humano que nos rodea. No tenemos ninguna diferencia. Somos seres humanos igualitos. La pura misericordia de Dios es la que nos atrajo y nos alcanzó. ¿Para qué? Para que podamos estar aquí, ya sea escuchando o ya sea predicando. Es la pura misericordia de Dios. No hay nada bueno en nuestras vidas. Dice la Escritura que desde la cabeza hasta los pies no somos sino más que herida, hinchazón y podrida llaga. No somos nada comparados con Dios. Somos miseria, somos inmundicia. Esa es la verdad. Sin embargo, Dios en su grande misericordia nos ha dado valor por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos hacer algo por su reino. Pero hay gente que se jacta. Porque de repente Dios le da algo a alguien, o te da un don, o te da un talento, o te da algo y eres bueno para ciertas cosas y ya eso te hace casi como que sentirte mejor que los demás. Tienes a lo mejor una carrera, tienes a lo mejor, no sé, un estudio, tienes a lo mejor un doctorado, tienes a lo mejor, yo no lo sé, un trabajo muy remunerable, yo no lo sé, pero eso te hace sentirte así como que mejor que los demás. Como que a los demás los ves así por debajo, soberbia. Tu fin, el mismo del diablo, perdición eterna. Al diablo ya no se le dio una doble oportunidad. Tú probablemente tengas una. Aprovéchala. Dice la Escritura que el que actuara con soberbia iba a ser juzgado. Números capítulo 15, verso 30, veámoslo. Veamos lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Dios está en contra. Aborrece Dios a los soberbios. ¿Sabes por qué? Porque el soberbio es aquella persona que si pudiera quitar a Dios de su trono, la quitaría. El soberbio es aquella persona que si pudiera quitar a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Hazte para allá y yo me pongo en el trono eterno, se pondría la persona. Ese es el soberbio, el que cree y siente que merece todo, que merece todas las cosas. Pero ¿sabes qué? A estos a los que se refiere en esta parte de la Escritura que estamos hablando, son aquellos que son soberbios calladitos, ¿verdad? Son pecados que están aquí. Son pecados que son como el cáncer, que tarda en manifestarse. A través de tiempo, pasa el tiempo y después de repente brota por aquí una cosa, y brota por allá otra cosa, y brota por acá otra cosa, y brota por acá otra cosa, y entonces ya empiezas a unir cabos y dices, oye, ¿qué está pasando con esta persona? Esta persona está envanecida, está soberbia.
Y es de esas personas que las confrontas con ello y dicen, no, ¿cómo crees? No, si yo soy la persona más humilde de la tierra. Pero es que si yo soy el más miserable de la tierra, no sabes, yo no merezco todo lo que tengo. Tengo muchísimas cosas, pero yo no lo merezco, Dios me lo ha dado. Soberbios. Esas personas que nunca piden consejo para sus vidas, que eres sabio en tu propia opinión. Esas personas que nunca piden consejo para sus vidas y que piensan que tienen toda la solución para sus vidas, para sus hijos, para sus familias. Oye, ¿que no estás viendo que ya echaste a perder la vida de tu esposa y la vida de tus hijos? ¿O la vida de tu esposo y la vida de tus hijos? Oye, pide un consejo para que se te pueda ayudar y para que puedas ir adelante. Has errado en todo tu camino, pero tú te sientes que lo sabes. Y por eso no pides un consejo. Esos son los soberbios. Aquellas personas que por lo regular andan solas. Gente que cree poder hacer las cosas solo. Aquellas personas que se manifiestan molestas cuando les dices o les tocas algo que tiene que ver con su carácter, con su vida. Cuando los confrontas, se sienten mal, se molestan. ¿Qué acaso no dice la Biblia que el justo me reprenda, bálsamo es que no me herirá la cabeza? El soberbio no recibirá una exhortación. El soberbio es aquella persona que se toma atribuciones que no le corresponden, que hace cosas que no debe de hacer, que se pone a dar consejos a la gente, consejos que no le corresponden, consejos que no le corresponden, que no lo sabe y que no lo entiende y sin embargo se pone a dar consejos, que se siente sabio en su propia opinión. Este es el soberbio, ese que anda dando consejos y consejos y consejos y consejos y consejos, pero para acá no hay consejos para su propia vida, no hay consejos para su propia alma, ni recibe ni él mismo se los implanta. ¿Por qué? Porque no ve, está enceguecido. En quinto lugar, blasfemos. La definición de blasfemos se refiere que es el peor tipo de calumnia o mentira que hiere y destruye la reputación de otras personas. El peor tipo de calumnia o mentira que hiere y destruye la reputación de otras personas. Cuando se habla de blasfemia, no siempre se refiere a que se habla en contra de Dios cosas, a que se dice en contra de Dios cosas. No solamente se refiere a eso, sí es una parte, pero también se refiere a aquellas personas que ofenden, que lastiman a las personas, ya sea con sus comentarios, ya sea con regar y diseminar chismes que dañan, que ofenden, que lastiman a las personas. Gente que habla en contra de Dios también lo es, ¿sí? Gente que habla en contra de la doctrina, ¿sí? Gente que habla en contra de la verdad, ¿sí? Hay personas que señalan mucho esta agrupación, que nos señalan mucho porque dicen, es que esos son del diablo, porque nos condenan, en lugar de animarnos y de decirnos y de enseñarnos que Dios es amor, nos condenan, nos están tildando, esos son del diablo. Esas son blasfemias, y delante de Dios darán cuentas cada una de las personas. También hay gente que blasfema en contra de los ministros, en contra de las personas que hablan la verdad del Evangelio, en contra de las personas que hablan directamente en contra del pecado, empiezan a señalarlo y decir, no, ese hombre es del diablo, ese hombre no es cristiano, no tiene amor, dicen, no tiene amor, ¿por qué? Porque no nos predica con amor, porque no nos predica con cuidado. Oye, predicar con amor, ¿qué es? Decirte, estás muy bien, viviendo en tu pecado y dándote unas palmaditas en la espalda y decirte, vas muy bien, hermano, vas muy bien, el día que te mueras te vas al infierno. ¿Eso es amor? ¿O amor es decirte, sabes qué, ten cuidado, arregla tu vida porque te vas a perder eternamente? Y entonces eso te lleva a arreglar tu vida y te lleva a ser transformado y a encontrar la salvación y te mueres y tu alma se salva. ¿Cuál es amor? ¿El uno o el otro? Júzguenlo cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes sabrán lo que verdaderamente es amor. El blasfemo no tiene temor de hablar. El blasfemo no tiene temor de hablar de su vecino, de las personas. No tiene temor de hablar y de empezar a inventar chismes. No, pues es que mi vecina es una bruja. No, pues es que estas personas son así. No, pues es que aquí se comen a los niños. No, pues es que aquí se roban los órganos. No, pues es que aquí... Blasfemos. ¿Sí?
No, pues es que aquí le quitan los órganos a los niños. Ah, sí, claro, pues, ¿dónde está? Es muy fácil hablar, pero es muy difícil comprobar. Es muy difícil comprobar. Blasfemos, hombres blasfemos. Este tipo de personas son muy sonrientes, son muy amables, son muy lindos. ¿Sabes que yo he visto a mucha gente que es así de esta manera? Hace unos días yo estaba pensando y platicaba con algunos hermanos, les decía, es que, ¿sabes qué? Yo he visto que las personas que son más expresivas en ciertas áreas son más hipócritas que cualquiera. He conocido gente que llega y te dice, ay, mi pastor, tú eres mi pastor. Y te lo dicen así con una sonrisota, ¿verdad? Y de repente te ven con más personas, ay, miren a mi pastor, este es mi pastorcito, este es el que me predica. Ay, sí, escuchen a mi pastor. Y pasan unos días y unos meses y eres de lo peor. Eres el peor de los seres humanos. Eres el más terrible. El que no amas, el que no hablas con amor, el que todo lo haces mal. Eres el peor de la humanidad. Eres el culpable de todas las perversidades. Bueno, pues ni modo. Blasfemos. Así son muchas personas. Algunos sí te los dicen, algunos no te los dicen. Algunos se los guardan y algunos se los van y lo empiezan a diseminar por ahí con mucha gente. Bueno, pues ni modo. Pues de palabras, ni de periodicazo nos vamos a morir, ni que fuéramos moscas, ¿verdad? Ni que fuéramos moscas para morir a periodicazos. Ok, siguiente pecado, desobedientes a los padres. Definición, es aquella persona que es necia o aquella persona que no se deja instruir por la autoridad, por sus padres. Aquella persona que no se deja instruir, el joven que es terco, el joven que es necio, el joven que no quiere poner oído, el joven que no entiende, que no hace caso a los llamados, a las instrucciones de su padre o de su madre, ese joven que es muy sonriente, ese joven que le gusta venir, que le gusta levantar las manos, que le gusta tocar la guitarra, que le gusta hacer muchas cosas, pero es desobediente a sus padres en su corazón, tiene una desobediencia gigantesca en su corazón. Recuerdo hace mucho tiempo un joven que decía, ¿sabes qué? Oren por mí, porque tengo muchos conflictos en mi casa. Tengo muchos conflictos. Le gustaba hacer muchas cosas, servir aquí, servir allá, y la guitarra, y esto y aquello. Y la persona decía, oren por mí. Y de repente se tuvo acceso hacia su familia, y entonces se pudieron dar cuenta, aquellos que lo estaban ministrando, se pudieron dar cuenta que realmente el de los conflictos era él. Que la familia se comportaba bien, simplemente le demandaban las cosas como debería de ser. Justamente le pedían que trabajara, le pedían que hiciera las cosas en casa como debe de ser, y la persona estaba en desacuerdo. Pero él decía que los que tenían la culpa eran aquellos desobedientes a los padres. También en esta parte podemos aplicarlo, desobedientes a los padres, por cuanto el apóstol Pablo estaba hablando con su hijo, que es Timoteo, al cual estaba instruyendo. También aplicamos el principio de desobedientes a las autoridades espirituales. Aquellas personas a las cuales se les marca su pecado, aquellas personas a las cuales se les marcan ciertas cosas en su vida y hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren, no les interesa, no les importa, hacen al fin lo que mejor les agrada. Personas que se les da un consejo, que se les dice, mira, no hagas esto, y lo hacen y lo siguen haciendo, desobedientes a los padres. Gente que en su corazón tienen una disposición para no hacer lo que se les aconseja hacer, siempre y cuando esté debidamente respaldado por la Escritura. Ese tipo de personas que le das un consejo y que no les interesa, que nada más vienen a escucharte y vienen a pedirte un consejo para encontrar un respaldo a lo que ellos quieren hacer, pero como no lo encuentran, entonces hacen lo que ellos quieren al fin y al cabo. Desobedientes a los padres. Esto es un pecado. Ingratos. Siguiente pecado. Definición. Una persona que no da gracias. Una persona que no da gracias. Aquellas personas que creen merecerlo todo. Aquellas personas que creen que lo merecen todo, que merecen que se les hable, que merecen que se les mire, que merecen que se les atienda, que merecen todo. Yo he visto personas que se enojan porque no se les atiende. He visto personas que se sienten merecedoras de que las atiendas y que las atiendas de veras como con un diván, con un sillón donde las tienes que acostar y les tienes que poner así ciertos
cosas así gratas donde se sienta a gusto la persona para poderla estar tratando y así como que acariciándole así su cabecita. Y así la persona le tienes que estar tratando de decirle, a ver, dígame usted, ¿en qué puedo servirle? ¿Qué puedo yo hacer por usted? Si no les hablas así, las personas se ofenden. Y cuando les marcas su pecado y cuando les dices directamente su maldad, se ofenden. ¡Ay, eres un perverso! ¡Estás mal! ¡Eres un pecador! Bueno, o sea, yo no me puedo quedar callado ante los pecados y ante las maldades. ¿Por qué? Porque Dios me pedirá cuentas de tu alma, de tu vida, si yo no hablo. Bien lo dice ahí la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Tenemos que hablar las cosas como son, las cosas como deben de ser. Son aquellas personas que quieren tener a la gente como una nana, siempre sirviéndoles. Pero cuando les toca hacer algo, no les agrada. O cuando no haces algo que no les agrada, o cuando no haces algo que ellos estaban esperando, se molestan. Es aquella persona que paga mal por bien. Aquella persona que paga mal por bien, tipo un Judas. Un Judas al cual se le amó, al cual se le sirvió, al cual se le cuidó. Una persona por la cual se estuvo intercediendo, se estuvo orando, se estuvo ayunando, se estuvo pidiendo y de repente cuando te das cuenta se voltea y te da una puñalada por la espalda. Y se va. Aquella persona a la cual le instruiste, estuviste dedicando tiempo, instrucción, oración y muchas cosas y de repente la persona, como no satisfaciste su necesidad de ego y de altanería, pues la persona se va y entonces eres de lo peor para su corazón y para su vida. Ingratos. Siguiente pecado, impíos. Definición, es una persona que tiene una determinación perversa para hacer lo malo. El impío es aquella persona que está dispuesta a hacer lo malo en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y cualquier tipo de mal, cualquier tipo de perversidad, cualquier tipo de maldad. Es aquella persona que tiene un deseo de hacer maldad, de hacer pecado. O sea, está como que en busca de a ver qué hago, a ver con qué me encuentro, qué cosas hago, en qué puedo pecar. Es ese tipo de personas. No hay nada que frene sus deseos, no hay nada que frene sus deseos y sus maldades. Simplemente hacer lo que les agrada. Siguiente punto, 9. Sin afecto natural. Sin afecto natural. La definición es sin amor. Sin amor entre su prójimo o entre los miembros de su familia, los más cercanos. Es aquella persona que pierde el amor natural por un hijo, el amor natural por una esposa, el amor natural por los que le rodean. Es esa persona que pierde el amor natural por su esposo, por sus hijos, que no le interesa, que no le importa las demás personas, sino solamente satisfacer sus necesidades, solamente satisfacer sus deseos, que viven solamente para ellos mismos. Gente que se vuelven y que pueden volverse un traidor. ¿Has visto en familias que se pelean por una casa, por una herencia, de tal manera que pierden ese afecto natural y son capaces de matar a su hermano o matar a su hermana con tal de quedarse con la herencia, con tal de quedarse con un pedazo de tierra, un pedazo de construcción? Gente sin afecto natural. El afecto natural es algo con el que naces, pero llega el momento en que tu conciencia se destroza y entonces sucede que ya no tienes límites y ya ni siquiera con aquellos que deberías de amar les sirves y ves por ellos, mucho menos con los demás y mucho menos con Dios. Sin afecto natural. Siguiente, implacables. Definición, uno que rompe una tregua o un trato. Implacables es aquella persona que no se detiene, que no está dispuesta a reconciliarse, que es implacable, que no la detienes, que actúa sin un control, que hace lo que quiere hacer independientemente de los conflictos y problemas con los cuales se meta con las personas. No le importa si rompe una tregua, no le importa si rompe una relación, no le importa si rompe un pacto con alguien, no le interesa. Lo único que le interesa es saciar ese ego y ese egoísmo que trae en su corazón. Implacables. Aquellas personas que rompen las relaciones por cosas que no trascienden.
Muchas personas han salido del medio de nosotros. Mucha gente ha salido del medio de nosotros hablando perversidades terribles. Te decía, gente con la cual comiste, gente con la cual te sentaste, gente por la cual viste, gente por la cual viste por sus hijos, por su esposa, por su familia, gente a la cual amaste, gente a la cual hiciste llegar alguna ayuda, una oración, una petición, lo que sea. Y de repente, implacables, que no los puedes aplacar, que no los puedes detener y se vuelven en contra de aquella mano que les daba de comer. Fíjate, en contra de aquella mano que les daba de comer. Como el perro, que cuando le das de comer se voltea y te muerde. Así es. Que primero te mueve la cola, pero después le das de comer y te muerde la mano. Así son aquellos implacables. Calumniadores. Calumniadores. La palabra calumniador viene de la palabra griega diabolos. Diabolos. Ya entenderás de dónde viene, y la definición es condenadores, o una persona que acusa falsamente para dividir a los hermanos. Es aquella persona que se la pasa acusando a los hermanos. Aquella persona que inventa muchas cosas de tal manera que acusa. No, pues es que tú eres así. No, es que este es así, pero sin tener fundamentos, sin ser verdaderamente cierto, ¿sí? El diablo, él está determinado y dedicado, ¿sabes a qué? A estar calumniando a los santos. Calumniando, dice la Escritura, que iba el diablo delante de Dios y le decía, mira, pues oye, pues esto, ¿qué pasó con Job? ¿Cómo no? Job no te ama. O de repente viene a tu mente y a tu cabeza y te dice, no, tú no puedes, tú no estás bien, y te empieza a calumniar, te empieza a difamar, te empieza a condenar en tu cabeza, en tus pensamientos. Así actúan muchos que son como su padre el diablo, calumniadores. Te empiezan a calumniar. Te empiezan a decir, como en la antigüedad, siempre ha sucedido, siempre ha sucedido. Vete a la historia y te vas a dar cuenta de todas las cosas. La Iglesia Católica siempre ha hablado acerca de los cristianos. Decían en los cristianos ahí en Roma, decían que los cristianos se comían a los niños, se los tragaban. Hoy en día dicen que se comen sus órganos, que venden sus órganos y que son unos de los más potenciales del país, que son los más terribles y los más perversos, ¿verdad? Y aparte son perfectos. ¡Qué terrible! Imagínate, qué incongruencia entre una y la otra. Sin embargo, son puras y simples calumnias. Puras y simples calumnias. ¿Por qué? Porque el que todo lo ve, todo lo sabe. Y ante él vamos a dar cuentas todas las personas. Todas las personas. Pero bueno, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan todo tipo de cosas, mintiendo, dice la Escritura. Siguiente pecado, intemperantes. Definición, incontinentes, sin dominio propio, sin control. Son aquellas personas que no tienen control, que de repente pueden estar así muy tranquilitas y muy a gusto y muy bien, ¿sí? Así como si nada, estar haciendo así, sonriendo y bien lindos, y de repente les hacen algo y ya explotaron. Y ya brincaron, y de repente se tranquilizan y dicen, ay, perdóname, no. Y les sucede otra cosa y ya brincó. Intemperantes, que no se pueden contener. Son aquellas personas que siempre estarán cayendo uno y otro y en otro pecado, en uno y en otro pecado. Ay, hermano, es que no he podido con el enojo. Pues es que eres un intemperante. Es que lo único que me falta, hermano, es el enojo. Es que lo único que me falta son las mentiras. Pues es que eres un intemperante, eres un egoísta, ¿sí? Porque la raíz es el egoísmo. Aquellas personas que no tienen control cuando viene la tentación a caer, caes en cualquier cosa. Son aquellas personas que le importa más su yo, más su persona que los demás. Y por eso es que caen, por eso es que actúan indebidamente, sin control. Hay muchas personas que dicen, es que hermano, ya me arrepentí. Ya tomé decisiones, pero no he podido. Me falta esto otro. Eres un intemperante. Son aquellas personas que no pueden. O sea, que llevas años aquí diciendo que quieres salir adelante, pero no puedes. Pero realmente no puedes, no porque no se pueda, sino sencillamente porque no quieres. Porque realmente en tu corazón no quieres tomar decisiones
adecuadas. Siguiente punto, crueles. Crueles. Definición, fieros, salvajes, que no miden las consecuencias de sus hechos. Pueden ser de aquellas personas que hablan mucho sin medir, aquellas personas iracundas que se ponen a hablar sin medir el daño que pueden generarle y causarle a las personas, y ya después se dan cuenta que la regaron, pero ya hablaste, eres muy cruel, que eres capaz de ofender y de lastimar a alguna familiar, alguna criatura con palabras, ¿verdad? Y empezarle a decir cosas y a decirle sin razonar y sin pensar. Simplemente eres cruel en tu corazón. Y no te importa lo que estás haciendo. Simplemente te gusta, te agrada. Y estás ahí hablando. Y ya después ni siquiera supiste ni qué dijiste. Y te dice la persona, oye, pero me dijiste esto. No, ¿cómo crees? Yo te dije eso. Sí, me lo dijiste. No, yo creo que me oíste mal. Si yo te amo tanto, ¿cómo te voy a decir eso? Crueles, gente cruel, porque hasta decir te amo, después de haber dicho todo lo que dijiste, el decir te amo, el decir ¿cómo crees que yo te voy a decir algo así? Eso es cruel. Después de haber dañado, después de haber ofendido, darle un abrazo a alguien y decirle te amo, esa es una grande crueldad. Los crueles son gente como tipo, de veras, animales que odian, como un animal indómito que odias, pero que estás así como que reprimido dentro de ti, y que quisieras desquitarte con medio mundo, y yo no sé, a lo mejor hasta quisieras desquitarte con un servidor, con el que habla, con el que predica, como si te conociéramos, porque Dios está descubriendo ahorita tu corazón, porque Dios está descubriendo la perversidad que traes, y estás así como una olla express, ¿verdad? Estás así a punto de explotar, pero no lo haces. Eres cruel, muy cruel. Punto número 13, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Sencillamente son aquellas personas que no aman la verdad, que no aman lo bueno, que son hostiles para con las virtudes, para con lo bueno, enemigos de hacer lo bueno, enemigos de hacer las cosas que saben y que entienden que deben de hacer. Es más, es gente que aborrece lo bueno. ¿Sabes por qué? Porque sabiendo lo que es bueno, no lo hacen. Y no lo hacen porque no pueden. Ya lo vimos. No pueden, ¿por qué? Porque están entregados a sus pasiones. Y por cuanto no pueden hacer lo bueno, eso les lleva a aborrecerlo. Qué aborrecible es un cristiano. Pero me gustaría hacerlo. Pero los aborrezco. Pero quisiera hacerlo. Y así está. Como un monstruo que sale de adentro, ¿verdad? Y como si se quitara una careta y mostrara un rostro de monstruo, y de repente se pone una careta de lindura, de ternura, de cariño. Aborrecedores de lo bueno. Aquella persona que aborrece la luz. Dice la Escritura en el libro de Juan, aquellos que aborrecen la luz no se acercan a la luz. ¿Por qué? Para que sus maldades no sean descubiertas. Hay muchas personas que no se acercan a ser ministradas. Hay muchas personas que no se acercan de tiempo en tiempo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no te acercas? Porque no quieres que salga lo que hay en tu corazón. Porque no quieres que se te descubra. Porque no quieres que se te confronte. Porque tienes temor a ser confrontado. Y sí, te gusta estar ahí. Y más ahorita que no estamos ahí, sí, ser partícipe de los hermanos. Ay, hermanito, qué lindo, qué bonito, así, y andas para acá y para allá, y abrazas a un hermano, y abrazas a otra hermana, y sí, te sacas una foto con uno, te sacas otra foto con otro, comes con uno, comes con otro, te dices cristiano, etcétera. Pero dentro de tu corazón aborreces lo bueno, lo aborreces. Si te atrevieras a tomar la decisión, ya te hubieras ido, pero no te vas. ¿Por qué? Porque hay intereses egoístas aquí adentro de tu corazón. Porque muchas veces ya has pensado en irte, pero no lo has hecho. ¿Por qué? Porque hay intereses egoístas. ¿Qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Eres un egoísta, aborrecedor de lo bueno.
Aborrecedor de lo bueno. Es gente que dentro de su corazón, ¿sabes qué? Que se molesta. Se molesta porque otros sí pueden caminar. Se molesta porque otros sí pueden andar. Se molesta porque otros sí pueden hacer cosas. Ay, pero ¿por qué a él lo pusieron ahí? Ay, pero ¿por qué a él sí le dieron oportunidad de hacer esto? Ay, pero ¿por qué a él sí le permitieron estar ahí? Ay, pero ¿por qué a este? Aborrecedores de lo bueno. Oye, gózate de que a los demás son bendecidos. Gózate de que los demás son bendecidos por Dios. Pero no, tú eres aborrecedor de lo bueno. Traidores, siguiente punto, traidores. Alguien que no es leal con otra persona. Creo que es muy claro este punto. El que entrega a su amigo, el que entrega a sus hermanos. Un Judas claramente sí, un Judas, aquel que con un beso entrega a sus hermanos. Sí, el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que el Señor Jesucristo fue entregado con un beso. Llegó Judas con toda la gente, con aquellos que le habían dado dinero, que le habían dado lo que él quería, lo que él anhelaba, codiciaba, y entonces llega con el maestro y le dice, Rabí, y le da un beso. Y Cristo Jesús le ama en ese momento y le dice, Judas, con un beso entregas al maestro. Traidores, gente que traía todo este pecado, toda esta maldad, gente que estaba en medio de nosotros, pero que no era de nosotros, como dice la Escritura, gente que estaba en medio de nosotros, pero solamente se dieron ciertas circunstancias, ¿para qué? Para que saliera lo que había en su corazón y entonces se manifestara toda la perversidad de su alma y entonces pudiéramos observar qué tan perverso era y qué tan dispuesto estaba a hacer maldad. Entregar a sus hermanos, de tal manera que engañara, de tal manera que mintiera y entonces fortaleciera las manos de los impíos y de esa manera entonces señalar a los hermanos diciendo, es que este es así, cuando todo es una mentira. Traidores. Personas que serán capaces de entregar a quien sea, a los justos, a los santos, con tal de librar su pellejo. Mira, con que a mí no me pase nada, pues mira, que atoren a quien quieran. Yo me pongo como testigo protegido, ¿verdad? Y después se las voltean. Como el buey al degolladero. Piensan que le van a ayudar y de la misma manera le hacen exactamente lo mismo. Este tipo de personas, traidores es algo que está en el corazón, es algo que está en el alma. Son capaces de traicionar a su propia familia, gente que son capaces de matar a sus propios familiares, ya te lo decía hace un rato, traidores. Punto número 15, impetuosos. Personas que son precipitadas para hacer las cosas, personas que no razonan, que no piensan, que no se sientan primero, como dice la Escritura, a calcular el gasto, a calcular el precio y entonces después de eso, entonces sí tomar decisiones. No, es la gente que actúa rápidamente y después quiere arrepentirse, pero desgraciadamente ya hizo algo indebido. Gente que no se detiene para hacer las cosas, no razona y peca de repente, y de repente ya pecó aquí, y de repente ya pecó acá, y de repente ya hizo esto, y de repente ya hizo esto otro, y de repente ya hizo acá. Oye, espérate, pues la Escritura pues no marca que el cristiano va a estar pecando todo el tiempo. Primera de Juan dice, si alguno hubiere pecado como algo muy excepcional en la vida del cristiano, no aquel que está pecando cada mes, ya pecaste aquí, y después ya pecaste acá, y después ya pecaste acá, y después ya pecaste acá. ¿Por qué? Porque eres un impetuoso. No tienes dominio en tu vida. Punto número 16. Infatuados. Esto se refiere a el orgullo. Y da la idea, el infatuado, el orgullo, como de estar inflados, así como un globo, ¿verdad? Que se infla. Así, inflados. ¿Has visto ese tipo de gente? Así que se sienten así como que, así ven por debajo a la gente y sí, se sienten así como que no los puedes ni tocar, como que no los merece ni el piso. O por ahí decían, como aquellos que se sienten como hechos a mano, especiales, ¿sí? Aquellas personas
Aquellas personas orgullosas que no les puedes tocar, que les preocupa mucho su personalidad, su apariencia, su carácter, su manera de ser. No se le puede señalar nada, no se le puede decir ni siquiera, mira, se te ve mal ese peinado, porque entonces ya se molestaron, ya se enojaron. Oye, pero esa camisa que usas, ¿sabes qué? Se te ve mal, hermano, sería bueno que no la usaras, se ve muy femenina tu camisa, hermano. Y ya se molestó. Tocaste su ego, ¿sí? Ese tipo de gente orgullosa. Esa persona que tiene un corazón elevado en contra de Dios y con los hombres. Es aquella persona que no depende de Dios, que se siente autosuficiente, que se siente que puede hacerlo todo. Aquella persona que cree que no necesita de nada. Es muy parecido, es como un primo de la soberbia, del envanecimiento. Así es el orgullo. La gente que es orgullosa, que se siente más que los demás. Aquellas personas que deciden hacer lo que ellos quieran y que además están engañándose a sí mismos porque tienen un concepto personal que realmente no es el que ve Dios. ¿Sabes que hay 3 formas de ver a la gente? Hay una, la manera en que la gente se ve. Personalmente, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo te concibes tú mismo? El orgulloso, olvídalo. Se concibe como especial, como alguien bueno. Es que yo no le hago ningún daño a nadie. Es que yo soy bueno, hermano. Es que yo soy lindo. Es que yo no me porto mal, es que yo, y se va inflando como el globo, se va inflando. Pues nada más es cuestión de ponerle una agujita ahí y entonces explota, ¿verdad? La segunda manera de ver a la gente es cómo te ve la gente. La gente te conoce y sabe cómo te comportas. La gente te ve, te oye, conoce cómo eres. Y 3, la más importante, cómo te ve Dios. Ojalá y nos preocupáramos por eso. Ojalá y viéramos por eso, que nos preocupáramos el cómo nos ve Dios, más que cómo nos vemos nosotros, más que cómo nos ve la gente, que nos preocupáramos cómo nos ve Dios. Y después de eso, mira, con que agrades a Dios, vas a agradar a la gente. Y si no les agradas, pues ni modo. Pues es necesario agradar a Dios primero, antes que a los hombres, sea quien sea. Sea quien sea. Ok. Número 17. Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Simplemente y sencillo, son personas que les gustan las cosas religiosas, que les gustan las cosas espirituales, las reuniones, los hermanos, la Biblia, los cantos, pero que les gustan más los deleites, ¿sí? Que si de repente, te decía hace un rato, si de repente se presenta un partido de fútbol, bueno, pues me voy para allá. Si de repente se presenta una situación de ir a una fiesta, ¿sí? A una fiesta, bueno, pues voy para allá. Si de repente se presenta una situación de mejor quedarme a gusto y en paz en mi casa en lugar de salir con la lluvia y el frío, pues mejor me quedo, ¿sí? Mejor me quedo. Amadores de los deleites más que de Dios. Gente que ama su comodidad, gente que ama su personalidad, gente que ama su yo y lo que corresponde a eso y que agrada y que está por en primer lugar que las cosas espirituales. Será mejor ir con un amigo que orar. Será mejor ir a una fiesta con un familiar que leer la Biblia. Será mejor estar descansando que ir a una reunión, etcétera, etcétera. Pero sí quiere compartir con los demás. Pero sí se dice cristiano. Pero sí también lee la Biblia. Pero sí, cuando le sobra, ¿sí? Cuando le sobra, le da a Dios. Y entonces es parte de una comunidad cristiana muchas veces. Amadores de los deleites más que de Dios. Es el típico cristiano, hoy en día se da mucho el típico cristianoide, mejor y más bien llamado, que se enoja, que miente, que fuma, que se embriaga o lo que sea, que fornica o hace lo que sea, y que además va al templo y disfruta de las cosas espirituales. Esos, ¿sí? Que sí va y ahí levanta sus manos,
recuerdo hace mucho tiempo, unos jóvenes en una agrupación, en una denominación, ¿sí? que iban al templo, les decían a sus papás que iban a ir al templo y mejor se iban a tomarse unas cervezas o se iban a drogarse y después ya se metían al templo. Todos mal, se metían al templo y ahí estaban levantando las manos y cantando. Amadores de los deleites más que de Dios. En último lugar, número 18, con apariencia de piedad. Esto es lo terrible del corazón de este tipo de gente. Esto es lo terrible del corazón de este tipo de gente. ¿Por qué? Porque puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 17 de las cosas que hemos hablado anteriormente, ¿sí? Y además de eso, además de tenerlo en el corazón, además de tenerlo ahí donde no se observa, además de tenerlo escondido en su alma, además, tener una apariencia de bondad, de lindura, de cristianismo, de una persona linda. Eso lo puedes ver en un pastor. Puedes verlo en un pastor que se dice hijo de Dios y que se dice cristiano y que es muy amable, y a lo mejor un anciano, a lo mejor yo no lo sé, que te saluda y que te dice, hermano, que Dios te bendiga, la paz sea contigo, hermano, aleluya, gloria sea al Señor, que Dios te bendiga, así muy sonriente, y de repente lo puedes ver echado ahí viendo el televisor 3, 4 horas, ¿verdad? Pero no puede tener tiempo para orar, no puede tener tiempo para estudiar la Escritura, no puede tener tiempo para ello. Sí tiene tiempo para otras cosas. Y está en el templo y sí, levanta sus manos y lo ves y le corren sus lágrimas así, está llorando y ahí se postra ahí en el templo, porque en muchos lugares ponen un estrado y un templo, como un altar donde la gente pasa a orar y se pone a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y dice la gente, ay, qué piadosa es esta persona, pero conócela en su casa y te das cuenta de cómo se enoja, de cómo guarda rencores, de cómo grita, de cómo hace esto y esto y esto y esto. Tendrán apariencia de piedad. Parecerán lo que no son. Es lo que se refiere esta parte. Este tipo de personas muchas veces son talentosas, saben tocar guitarra, saben hacer cosas, saben hablar mejor que uno, saben hablar muchas cosas y conocen a lo mejor mucho de Biblia y saben muchas cosas, de veras. Pero ¿sabes qué? Es pura apariencia. Es pura apariencia porque su intención es una intención egoísta. ¿Sí? Dice el verso 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Con sus actos, con sus hechos, dice, negarán la eficacia de ella. Negarán el poder de la piedad verdadera. Negarán el poder de la piedad verdadera en sus vidas. ¿Por qué? Porque su manera de actuar, su manera de ser, demostrará que no hay piedad y que no se puede vivir piadosamente. Y entonces la gente lo señalará y dirá, no, qué hipócrita es este. Para ser como él, mejor ni serlo. Mejor me quedo aquí con mis santos, mejor me quedo aquí con mis vírgenes. No, para ser como ese, como el vecino, como el evangelista, no, olvídalo, mejor no, mejor me quedo así como soy, borracho, drogadito, como sea, pero prefiero estar así que ser un hipócrita como él. Negarán la eficacia de ellos. Y el mandamiento de Pablo a Timoteo es, evítalos. A estos, evítalos. Amado amigo y hermano, si tú ves a alguien así, si tú ves a alguna persona así, evítalo. No te lo digo yo, te lo dice la Escritura. Evítalo, apártate de los tales. Evita ese tipo de personas hipócritas. Evita ese tipo de personas egoístas. Evita ese tipo de personas que solamente buscan lo suyo. ¿Por qué? Porque son como un alacrán que en cualquier momento van a soltar. Son como un perro rabioso que tiene un bozal, que en cualquier momento, quitándole el bozal, te va a morder. Son como una serpiente que pareciera dormida, pero que en cualquier momento te puede brincar. Esos son. Este tipo de gente es de lo peor en esta tierra, de lo peor. Son como un símil del mismo Satanás. Son como una copia del mismo diablo. Son como una imagen, una hechura a la imagen del mismo Satanás. ¿Por qué? Porque así lo han querido, porque así lo han hecho, porque ellos lo han decidido en su corazón.
Amado amigo, si tú has identificado 1, 2, 3 de estas cosas, entiende una cosa. Estás bien perdido. Estás muy extraviado. Esto es el pecado. Esto es lo que Dios aborrece. Esto es transgredir la ley de Dios. Esto es apartarte de los mandamientos de Dios. La Escritura dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Tienes 1? ¿Tienes 2? Dice el texto, Romanos 6:23, porque la paga del singular, del pecado es la muerte. De un pecado es la muerte. Si tienes 1, eres digno de muerte hoy. Y mientras permanezcas en ese pecado. Escudriñate. Tú conocerás y tú entenderás tu propia vida. Sí te recomiendo una cosa, sé honesto. Sé honesto y reconoce tu situación delante de Dios y delante de los hombres. Este es nuestro último punto. Que Dios te bendiga. Estamos para servirles. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.